Hola a todos, hoy venimos a hablaros de Live Worksheets, que es una herramienta web que nos permite crear o diseñar fichas digitales interactivas. O mejor dicho, nos permite transformar o convertir fichas que tengamos en un formato más convencional o tradicional a un formato digital interactivo. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, os vamos a enseñar un ejemplo que tenemos. Aquí tenemos una ficha sobre la célula que está en inglés, a modo ilustrativo. Este sería el formato convencional que todos podemos tener. Es un documento PDF en el que hay distintos ejercicios de completar, de juntar o relacionar, pero está en un formato estático, es decir, los alumnos no pueden interactuar de forma digital directamente con este material. Tendríamos que imprimirlo y los alumnos tendrían que escribir con boli y papel sobre esta ficha impresa. Bien, lo que vamos a hacer con Live Worksheets es transformar esto de forma que el alumno pueda interactuar directamente a través de un ordenador o una tablet o un teléfono móvil. Esto sería el resultado final en Live Worksheets. Como veis en el primer ejercicio, que era de completar, ahora el alumno puede hacer clic en el recuadro y escribir las soluciones. En el caso del ejercicio 2 pueden elegir en este caso teníamos un ejercicio de relacionar conceptos con definiciones, puede elegir el elemento y puede ir relacionando de forma más interactiva. Lo mismo en el ejercicio 3, puede relacionarlos automáticamente, de una forma más directa. Cuando haya terminado, el alumno hará clic en Finish y se le presentarán dos opciones. Puede enviar las respuestas por correo electrónico al profesor o puede comprobar sus respuestas de forma automática. Vamos a probar esta opción y como veréis sale en rojo las respuestas incorrectas y en verde las correctas. Y también se le da una nota al alumno. Esta es la gran ventaja de Live Worksheets frente a otras plataformas en las que también podemos crear fichas digitales interactivas, que podemos reciclar o reutilizar el material que ya tengamos creado o tengamos recopilado a un formato digital más actual y más eficiente. Para crear este tipo de fichas es muy sencillo. Entraremos en liveworksheets.com, nos deberemos registrar como profesores y una vez registrados entraremos a través del acceso para profesores. Cabe destacar que los alumnos no necesariamente necesitarán estar registrados, aunque si vamos a emplear esta plataforma con regularidad sí que es recomendable. Al entrar en la plataforma entraremos directamente a una galería donde podemos ver una serie de recursos que ya han creado otros usuarios. Antes de crear un nuevo recurso, os recomendamos echarle un vistazo a estas fichas digitales ya creadas porque podéis ahorraros bastante tiempo. En la parte de arriba veréis que podemos buscar fichas interactivas con distintas palabras clave. Bien, en el caso de querer empezar una ficha nueva de cero, o mejor dicho, transformar una ficha que ya tenemos en el formato digital, entraremos en la pestaña Crear fichas interactivas y veréis que aparecen tres secciones: Tutorial, Videotutorial y Empezar. Os recomendamos abrir el tutorial y tenerlo en una pestaña separada porque aquí veremos los distintos tipos de ejercicios que podemos crear. Por ejemplo, cuadro de opciones, selección múltiple, casillas de selección, unir con flechas, arrastrar y soltar. Podemos incluir también ejercicios de escucha para practicar listening, sopas de letras. Podemos incluir también ejercicios en los que los alumnos graben con un mensaje de voz sus respuestas, ejercicios de respuesta abierta, un sinfín de opciones. El tema es que la edición de las fichas no es tan intuitiva como puede ser en otras plataformas. Entonces hay una serie de códigos que debemos aprender y son los que aparecen en esta sección. Teniendo esta pestaña abierta, volveremos a la plataforma y haremos clic en Empezar. Aquí deberemos seleccionar el archivo de la ficha convencional o tradicional que ya tengamos y es importante remarcar que
solo acepta formatos en PDF o en imagen, pero no en Word. Así que si tenemos una ficha en Word, deberemos pasarla previamente a PDF. Una vez la tengamos seleccionada, lo enviamos y se nos abre el editor para la ficha. Como os comentaba, vamos a ir jugando con entre las dos pestañas para saber cómo hacerlo. El primer ejercicio es muy sencillo, es simplemente los alumnos tienen que completar los elementos. Entonces, vamos a seleccionar el área con el cursor, vamos a seleccionar el área con la que queramos que interactúen los alumnos. Vamos a escribir la respuesta correcta. En este caso sería Animal Cell y en este caso sería Plant Cell. Y así sucesivamente iremos completando todos los elementos de este ejercicio. Cuando lo tengamos completado, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio requiere que los alumnos unan los elementos con su definición. Para ello, vamos a nuevamente seleccionar el elemento con el que queremos que los alumnos interactúen. Y en este caso, como hemos dicho, queremos relacionar. Entonces vamos a utilizar el comando join. Vamos a escribir join, que en inglés significa unir. 2.1. Y ahora buscamos la definición que le corresponda. En este caso, red blood cells se corresponde con carry oxygen, llevar el oxígeno. Seleccionamos este apartado y volvemos a escribir join 2.1. Y así sucesivamente iremos escribiendo, seleccionando los apartados con los que queramos que los alumnos interactúen y escribiremos el mismo comando para relacionar los distintos elementos. Cuando lo tengamos completado, iremos al clic al icono con el tic, el tercer icono de aquí, y nos preguntará, ¿te gustaría compartir tu ficha? Juntos somos mejores profesores. Podemos elegir lo que queramos, pero si le elegimos mantener para uso privado, tened en cuenta que en la versión gratuita solo podemos tener hasta 30 fichas privadas. Se nos pedirá que completemos un título, idioma, asignatura, curso, nivel, tema principal, otros contenidos y finalmente podremos guardar. Una vez completados los datos de la ficha, nos deja abrirla o añadirlo a nuestros cuadernos. Es decir, podemos tener un cuaderno en el que recopilemos distintas fichas ya creadas por nosotros. Al darle a abrir, ya tenemos la ficha interactiva. Podemos añadirla a webs, blogs, Google Classroom, Microsoft Teams. Se puede compartir por WhatsApp o a través de un mensaje también. O copiar el enlace directamente y enviarlo a través de correo electrónico. Esperamos que este tutorial os haya resultado útil y que podáis sacarle el máximo provecho a Live Worksheets. Muchas gracias.